Hola a todos, soy Tokuisatsu y el día de hoy haremos el resumen y review del episodio 2 de Number One Sentai Go Kyuya. Así que comencemos. El capítulo inicia justo donde lo dejamos la semana pasada, con el comienzo de la batalla entre Joru y Tsutsumi. Este último menciona lo que ya sabíamos: quien reúna todos los anillos verá cumplido su deseo. Luego, afirma que todas las personas que poseen un anillo están destinadas a ser rivales y que no renunciará a su sueño. El encuentro es interrumpido abruptamente por un disparo proveniente de dos personas desconocidas, quienes llevan anillos similares al de Wolf. Ante esto, Tsutsumi le dice a Joru que la próxima vez no se contendrá. Con esas palabras, se retira del lugar y entonces comienza el opening, el cual, además de tener una letra pegadiza, incluye una coreografía en la que participan todos los protagonistas, la Tegazor y los soldados de Braidan. También se nos muestra todas las formas que la Tegazor adoptará durante los próximos episodios. Después de esto, la escena cambia a la cafetería, donde se nos muestra el título del episodio. Aquí vemos un poco más sobre la relación entre Joru y el hijo de la dueña del local, quienes se divierten haciendo caras raras, algo que sabemos que Joru es experto desde el capítulo anterior. Mientras la casera le menciona a su hijo sobre su lonchera, también le recuerda a Joru el pago del alquiler, dándole hasta el final del día para conseguir el dinero. Luego pasamos al No One World, donde Kande le pregunta a Bucket sobre la reparación de su mecha, y que quiere destruir a Joru tras su último enfrentamiento. En ese momento, uno de sus subordinados, llamado Cassius Bell, quien parece tener una gran amistad con Kande, afirma que lo vengará derrotando a Joru. Justo después se presentan Mrs. Sweet Cake y Mr. Shining Knife. Este último menciona que ha sido desplegado uno de los No One con más talento. Estos serán los monstruos semanales, los cuales todos son el número uno en algo. Mientras Sweet y Shining explican esto, se nos muestra una cabeza gigante a la que parecen referirse como su reina. Volvemos con la dueña de la cafetería, quien mientras iba caminando por la calle le ocurre una escena similar a la del capítulo anterior, cuando Joru fue llamado por la Tegazor. Esta vez ella llamada por un No One, quien tras preguntarle si quiere un tesoro y recibir una respuesta afirmativa, procede a llevársela para usarla como un huésped, apoderándose de su cuerpo. Antes de ser poseída, suelta un grito que alerta a Joru, pero cuando él llega a la escena ya es demasiado tarde, ya que la dueña ha sido poseída por el cazador número uno del No One World, quien se aleja volando para robar una piedra preciosa de un museo, destruyéndolo en el proceso. Cuando Joru llega con la intención de pelear, es interrumpido por la voz de una persona, el cual era un hombre que cargaba un piano y comienza a tocar una canción en la cual venera a Tegazor como si fuera un dios. Además de él, otro joven entra a la escena y como si estuviera en un concierto se siente encima del No One. A respuesta de ello, este último libera a los Aegis, los cuales son los patrulleros de esta temporada. Los dos jóvenes que aparecieron al principio del episodio sacan sus anillos y se nos muestra su secuencia de transformación, revelando que son Goshu Leo y Goshu Tirano, respectivamente. Tirano muestra una devoción total hacia Tegazor, afirmando que castigará a los villanos en su nombre. Durante la lucha, demuestra su finisher individual, derrotando a los Aegis de un solo golpe, mientras que Leo sorprende al cazador al apuntarle con su arma. El No One menciona que todos ellos son el número uno en algo, burlándose de los humanos y diciendo que solo sirven para actos de violencia. Luego se presenta como el Treasure Hunter Number One y declara que si quieren derrotarlo debe ser mediante una batalla de búsqueda de tesoros. Joru, recordando las palabras de Tegazor, acepta el desafío dando inicio a la Treasure Hunt Battle. Ready, go! El ganador será quien consiga la mayor cantidad de tesoros, y acuerdan con el No One que él no hará daño a la ciudad mientras dure el desafío, retirándose de la escena. Los tres Rangers se reúnen, y el azul toma la palabra. Menciona que deberían usar los anillos para proteger al mundo, y dice que él y el amarillo forman un equipo. Sin embargo, este último tose, insinuando que lo dicho no es del todo cierto, e invita a Joru a unirse a ellos, pero él lo rechaza. Ante esto, ambos deciden presentarse, el amarillo como Bakugami Ryugi, un devoto al servicio de Tegazor, y el azul como Byakuya Rikuo, quien parece ser alguien conocido o famoso, pues menciona que debe ser un honor para Joru haberlo conocido a él. Pasamos a hacer un picnic, el cual es interrumpido por Joru, quien utiliza a Tegazor Red como excavadora para encontrar tesoros valiosos. Este acto es detenido por Ryugi, quien considera inaceptable que use a su dios de esa manera, arrojándole objetos pesados con su increíble fuerza y recriminándole cómo alguien como él pudo haber despertado a Tegazor. Ante esto, Joru escapa de la escena, dejando a Ryugi solo. Ante días, sin embargo, Ryugi termina encontrando lo que el rojo buscaba. Mientras tanto, Riku se encuentra con el No One, quien está robando lingotes de oro. Riku lo recrimina, pero el No One responde que su acto está justificado como una búsqueda de tesoros, y que tal como acordaron, no está causando daños a la ciudad. Sin embargo, Riku afirma que antes de ser un aventurero, el No One está actuando como un ladrón, y que él también puede jugar ese juego.
Después vemos cómo Riku visita la casa de unas personas mayores, quienes son sus fanáticos. Él menciona que necesita dinero para someterse a una operación, ya que ha desarrollado un problema en la garganta, y les entrega una carta que explica mejor su situación. Sin embargo, todo era un plan del Azul para obtener de ellos una reliquia valiosa. Antes de entregársela a los ancianos mencionan un suceso desconocido para nosotros, además del despido de Riku de su agencia, que según las palabras de Riku lo convirtió en una paria. Finalmente declara que se convertirá en el ídolo número uno. Volviendo con Joero y su búsqueda del tesoro, sigue sin encontrar nada. Sin embargo, logra salvar al hijo de la dueña de la cafetería a quien le habían robado su almuerzo, que para él era un tesoro. Joero lo recupera y se entera de que el verdadero valor del almuerzo radicaba en que había sido preparado por su madre con todos los ingredientes que le gustaban. Ante la pregunta del niño sobre si él también tenía un tesoro, Joero responde que lo perdió hace mucho tiempo, retirándose del lugar, aunque antes tranquiliza al niño que estaba preocupado por su madre. Continuando con la competencia, el Treasure Hunter, Riku y Ryugi muestran los tesoros que han recolectado. Ante la ausencia de Joeru deciden iniciar el conteo, en el cual el No One resulta ganador. Tras su victoria, declara que ahora cazará el mundo mismo, y en ese momento se le une Cassius Bale, quien aparece en un mecha gigante y se presenta como la punta de la lanza del escuadrón de Fire Candle. Antes de poder actuar, Joeru aparece y para sorpresa de todos toma el resto de tesoros, iniciando la Final round! Además, afirma que reclamará el puesto de número uno, para así lograr recuperar a la dueña de la cafetería. Con ello, Joero se transforma en Go-Shu Wolf, mostrándonos su secuencia de transformación e iniciando una escena de presentación. El No One menciona a su reina, pidiendo que lo observe, y Joero presentándose como Go-Shu Wolf, la batalla comienza. Aparecen los Saiyis, por lo que Riku se transforma y usando su segundo anillo invoca su arma individual, el Leo Buster Go, ayudando a Joero a enfrentarlos. Mientras tanto, Ryugi invoca a la Tegazor que responde a su llamado, y con ello aparece un tiranosaurio amarillo combinándose con la espada para formar a Tegazor Yellow, quien entra al campo de batalla dando el inicio a un enfrentamiento de gigantes. Volviendo con Leo, este decide transformarse en Moon Red, quien a diferencia de Tutsumi lleva la pechera característica de su traje. Con su nuevo poder logra vencer a todos los Taijis. Mientras tanto, Joero detiene el ataque del No One con su poderoso aullido y lo intenta ejecutar con su finisher. Sin embargo, su enemigo logra resistir y le advierte que después de él vendrán muchos más No One con el título de número uno. Joero, sin darle importancia, simplemente responde que los derrotará a todos. La escena cambia con una canción de fondo, mientras vemos la conclusión de la batalla de Leo y Tirano. Con sus ataques definitivos, el Leo Gathering Basto y el Divino Dino Strike logran vencer a sus oponentes. De regreso con Wolf, quien ejecuta impresionantes combos al estilo de Tekken, logra abrirse paso con la Tegazor hasta la dueña de la cafetería y rescatarla. Finalmente, destruye al No One proclamándose el vencedor de esta competencia. Desde la base enemiga, los generales observan la derrota. Candle se muestra enfurecido y afligido por la pérdida de Cassius, mientras que Bouquet menciona que los portadores de las Tegazor doradas, es decir, los Goshuyer, poseen un brillo especial. Al preguntarse qué son exactamente, la cabeza de la reina reacciona de forma enigmática. A la mañana siguiente, en la cafetería, el lugar ha sido redecorado con temática de la Tegazor, debido a la influencia de Ryugi, quien ahora es el nuevo gerente. Mientras tanto, Riku menciona que deberían mantenerse en comunicación para ser más eficiente. Y cuando la dueña se queja por el alquiler, Joero descubre que todos los tesoros obtenidos en la competencia fueron devueltos por Ryugi y Riku. El episodio concluye con Joero saliendo a buscar trabajo y con Tutsumi mencionando que tarde o temprano se volverán a enfrentar. El capítulo de esta semana fue bastante sorprendente, ya que se nos presentó a nuevos personajes y nos mostró cómo serán sus dinámicas en los próximos episodios. En cuanto a la trama, nos deja con la expectativa de la futura batalla entre Joero y Tutsumi, en la cual él no se contendrá. ¿Quién sabe? Puede que nos sorprenda con un nuevo Sentai Ring a su disposición. Es interesante que cada monstruo de la semana sea el número uno en algo, y con lo que Ryuki le dijo a No One, es posible que estas especialidades estén relacionadas con temáticas de Sentai anteriores, pero en un sentido más malvado. Además, con la presentación de los señores Shining Knife y Sweet Cake, veremos cómo actúan en los próximos episodios y si sus acciones estarán ligadas a la reina. Ella sigue postrada y solo reacciona en ciertos momentos, como cuando Bouquet notó el brillo especial de las Tegazor doradas. Esto podría indicar que estas espadas serán claves en su recuperación. En cuanto a los protagonistas, vemos que Joero ha perdido prácticamente todo. Mencionó que ya no contaba con su tesoro desde hace mucho tiempo. Y también tenemos a Riku, que tras un evento que aún desconocemos fue despedido de su agencia, lo que lo motivó a regresar con el objetivo de convertirse en el idol número uno. Por otro lado, Ryugi parece ser el alivio cómico del equipo, con su devoción por la Tegazor y sus expresiones exageradas. Dejando eso de lado, parece que los tres iniciarán una especie de alianza, sin olvidar que su objetivo principal sigue siendo recolectar los Sentai Ring, algo que se evidenció cuando Ryugi tosió en medio de la declaración de Riku.
Pasando a las batallas, fueron impresionantes. Bull repitió los combos que parecían sacados de Tekken, mientras que Leo utilizó su propia arma y la combinó con su transformación en Moonred. ¿Será acaso que Tirano también tiene un Senti Ring? Hablando de él, parece que lo que encontró fue el anillo que le permitió invocar al tiranosaurio y combinarlo con la Tegazor. Esto nos mostró sus habilidades como Tegazor Hielo, destacando su gran fuerza, sumado a su movimiento de lucha libre y un finisher impactante. Ya veremos qué nos deparan las futuras formas de esta espada en los próximos episodios. ¿Y a ustedes? ¿Qué les pareció el episodio? Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Qué creen que pasará en la batalla con Joeri Tsutsumi? ¿Y qué otros Senti Ring aparecerán? Nos vemos en el próximo sábado para seguir descubriendo esta gran historia. Gracias por ver y nos encontramos en la próxima review.